En el episodio 46 de los podcasts de Olive, la voz de un corazón vibrante, entrevista con Sandra Argudo, cantante y compositora ecuatoriana. Creo que lo único irrescatable de a veces de esos géneros nuevos son las letras, que no se dan cuenta que las escuchan gente adolescente con criterios no todavía bien formados y que pueden tomar como algo natural la sexualidad de una forma tan fea como a veces la presentan en muchas canciones. Tan explícita, ¿no? Entonces, solo es eso, creo que todos criticamos y estamos en desacuerdo, más no del ritmo. El ritmo yo creo que es pegajoso, contagioso. Es una maravilla. Y yo siempre digo, solo se puede criticar algo que yo pueda hacerlo mejor. Y he intentado cantar música urbana y no puedo, entonces no la puedo criticar porque no la puedo hacer. Entonces, sí, tratemos de amar la música en su extensión, pasar por todos los géneros musicales, estudiar cada género, hacerlo de la forma correcta, pero nunca olvidarnos de lo nuestro. Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes nuestro anfitrión Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de radiolab.es.com. Saludos amigos y amigas de los podcasts de Olive, gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Mi nombre es Javier Maca Senderica y gracias por acompañarles, les decía. Hoy estoy con una artista de talla internacional, ella es Sandra Argudo y le he pedido que venga para hacer una charla, un diálogo en este podcast. Y Sandra muy gustosa, sin dudarlo, vino. Entonces, Sandra, bienvenida a esta edición. Te agradezco por estar, por venir. Nunca te has estado, digamos, has hecho como estas giras más internacionales, pero tu centro y base de operaciones siempre ha estado en Cuenca. Hola, Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el público que debe estar conectado en este momento por seguir la carrera y la vida de Sandra Argudo. Sí, o sea, mi vida entera ha estado definitivamente conectada a la música, a esa hipersensibilidad que tenemos los artistas por estar involucrados en todo lo que es el tema cultural. Así que bueno, gracias. Aquí estamos para ver qué podemos contarles sobre todo lo que un artista hace en el día a día. Sandra, estaba pensando y te comentaba antes de iniciar la entrevista estos años primigenios donde te conocí en la escuela donde estudiamos y algunas personas destacan por su talento, por su encanto, porque son inteligentes. Otras personas simplemente están viendo de modo a veces pasivo, y en algún punto vuelven a reconectar. ¿Cómo tú ves el pasado? Ese pasado que tal vez, según los datos que hay de ti en la red, hablan sobre tu mami. Yo fui alumno de tu mamá en la escuela. Ella fue mi profesora de música. Una voz virtuosa, una soprano espectacular también tu mami. Y claro, los datos que hay ahí en la red dicen que ella fue tu primera maestra de canto. Además, tú también te involucras en el concierto, en la Academia de Música Cuencana. Conservatorio. El conservatorio. Se me fue la palabra. Tú estás involucrada entonces desde pequeña en el conservatorio también. Y mi mamá alguna vez me contó que tu abuelito también era músico. Entonces creo que esas cosas van traspasando las generaciones y se van quedando. Entonces, ¿cómo sientes eso que tal vez pudo haber sido como una obligación de tu mami? Y ya te pregunto más sobre el futuro, ¿no? O sea, yo creo que la música es un don. Es un don que llega a las personas. No es algo que se pueda obligar, por ejemplo, porque es típico, algunos papás ven de pronto que su hijito tiene algún talento o son buenos para algún deporte y les meten en esa situación en la que ellos ven que es bueno. Muchas veces coincide con lo que el niño quiere y otras veces simplemente el niño va por obligación porque es que mi papi quiere que yo sea futbolista y pues tengo que hacerlo. Pero en mi caso, mi mamá
ella artista de toda la vida, vio posiblemente en mí ese don del arte en primer lugar, ¿no? Yo empecé en el Conservatorio de Música en el área de danza, porque es típico, yo también a mi nena le tengo ahorita en danza. Es hermoso verles a las chiquitas de 4 o 5 años con su tutú, con sus zapatillas, bailando. Y eso fue como yo inicié en el conservatorio. Sin embargo, cada vez que bajaba de mis clases, había al fondo un aula grande donde había un coro de niños que siempre estaba cantando cuando yo bajaba de ahí. Y me llamó mucho la atención. Así que sí, justo 5 o 6 años, un día le dije a mi mami, ya no quiero danza, yo quiero estar ahí con ese coro, me gusta. Entonces ahí mi mami, que ya obviamente desde muy niñita me hacía cantar, que las canciones infantiles, que todo eso, ella como buena maestra de música de niños. Entonces tenía incluso la pedagogía de enseñarme, indicarme. Y bueno, ahí es cuando entré al Conservatorio de Música, ya al área de música, al área del canto, del coro. Y conjuntamente con mi mamá, que sí, literalmente fue mi primera maestra de música desde la escuelita, pues empecé a subirme a los escenarios y ella veía que a mí me encantaba todo eso. Así que no, para mí nunca fue obligación, siempre fue algo que lo hice con mucho amor y creo que tengo que agradecer, sí, a mi mami, a mi familia, que desde un inicio vieron eso en mí y que al contrario de otras personas, porque tengo muchas amigas que se frustraron en la música, ya que sus papás veían a la música como algo, uy, no, ¿cómo se va a dedicar a eso? No es una profesión. Entonces, como que les impedían que hagan o que cumplan su sueño. Al contrario de eso, mi mamá siempre estuvo apoyando a mis papás, mi papá también, a pesar de que él no es músico, apoyando cada una de mis decisiones en cuanto a ser artista. Sandra, cuando terminas el bachillerato, también estaba estudiando música a la par en el conservatorio. Esta fase también te da una fase profesional, digamos, de profesionalistas en esto. Ya sea un ejecutante, ya sea un cantante, en este caso tú, por tu don, como tú has dicho, terminas reforzando eso. Después, ¿qué hiciste de salir de las aulas del colegio? Bueno, yo en el colegio era multifacética. Me encantaba meterme absolutamente en todo. Aparte de los estudios, obviamente, estaba que en el coro del colegio, estaba en la banda de guerra del colegio, gimnasia olímpica del colegio. Habíamos armado un conjunto musical con los maestros de música ya en el colegio. Cantaba además como solista, siempre metida en esto del consejo estudiantil. O sea, era 1000 oficios. Y a la par, igual en el conservatorio, pues también estuve estudiando música, estudiaba piano, estudiaba guitarra, en una época acordeón, además obviamente en el coro del conservatorio. También formamos parte de un conjunto musical del conservatorio, estudié canto lírico, empecé mis primeros pininos con la música académica en cuanto al canto y era fascinada en cada una de esas facetas. Y pues justamente un profesor, un maestro de ahí, del conservatorio, me dijo alguna vez, oye, estoy formando un grupo de mariachis, ¿te interesa? Y yo, pues para mí todo lo que es música es todo sí, ¿ok? Sí, ¿Y qué edad tenías? Tenía 14 años. Entonces dije, sí, está bien, vamos, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Y ahí empezó mi vida artística también dentro de la música mexicana, de formar parte de los mariachis, viajar a México. Así que... ¿A qué edad viajaste a México? Yo ya a los 15 años pude irme al segundo Festival Internacional del Mariachi y la Charrería en Guadalajara. Y me enamoré de esa cultura, me enamoré de esa música, empecé a fusionar nuestra cultura con la música mexicana y se volvió algo súper interesante porque ahí es cuando me di cuenta y dije, esta puede ser mi carrera. Primero porque amo hacer lo que hago y luego me empiezan a pagar y eso era para mí, wow, o sea... Hago lo que me gusta y encima me pagan. ¿A qué edad te estaban pagando ya? ¿14 años? Yo a los 14, 15 años ya empecé a trabajar en la música. Claro, un poquito, recuerdo, no con tristeza, pero sí con melancolía, haberme saltado esas épocas de adolescencia, de ir a fiestas, de conocer con amigos, de salir a algún baile.
de hacer travesuras, porque yo ya a los 15 años era una chica responsable, que claro, mis amigos iban a los bailes y yo no, yo tenía que trabajar. Mis amigos se reunían para estudiar y yo llegaba a las madrugadas después de las presentaciones como con sueño a igualarme en los estudios. Sí, fui una buena estudiante, gracias a Dios, pero fue algo que a mí me costaba y que siempre me tuvo como a 1000 por hora. Siempre fui una persona que hacía 100,000 cosas. Además de eso, obviamente eran los ensayos con el mariachi, me iba al gimnasio, me cuidaba mucho, estudiaba idiomas, porque mi papá también maestro de idiomas, entonces era como estudiar inglés, estudiar italiano, estudiar francés. Y entonces siempre estábamos a full. O sea, yo tenía mi agenda ahí anotando cada minuto y súper cumplida, y hasta el día de hoy súper puntual. Sí. Entonces, creo que mantenerme en esa vida tan activa me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Lamentablemente, digo lamentablemente porque pues tenía muchas metas, sobre todo de viajar fuera del país para continuar mis estudios, pero me enamoré, me casé, tuve hijos, así que desde muy chiquita pues ya empecé con una vida también ya de mamá. Me salté una gran etapa, sobre todo de mi primer hijo, para poderle criar de la forma correcta. Mi primer esposo fue una persona que era mi manager, entonces él me impulsó en varios géneros musicales, hicimos muchos discos y luego de eso dije, no, tengo que tener mi carrera universitaria. Así que ingresé a la Universidad de Cuenca. Soy de las pocas personas, junto con mis compañeros, que tenemos el título de cantantes líricos. Se abrió esa carrera justo en nuestra época. Creo que, si no estoy mal, somos como 10 personas que nos graduamos con ese título y se cerró la carrera porque ya no habían estudiantes que desearan estudiar canto lírico. Entonces... ¿Ese canto lírico es ópera? Canto lírico es ópera, sí, es todo lo que es música académica. Obviamente esa técnica a uno le ayuda muchísimo para también mantener la voz saludable, sana, para poder compartir diferentes géneros musicales. Y hoy en día también para poder compartir mis conocimientos. Ahora tengo una escuela de música, de canto, que se llama Musique Elite, al cual todos están invitados, con varios maestros como Patricio Mora, Darwin Zúñiga, que son mis compañeros. Qué lindo lo que nos cuentas, digamos, que hiciste tu carrera universitaria y ahora tienes también una academia donde la gente pueda cantar, aprender a cantar. Sandra, en ese momento que tú has dicho mariachis, hace poco un amigo mío que es italiano, a quien le mando saludos, a Federico Rossi, él me decía que llegó a Ecuador en el 92 y no fue como hasta el 94 que se enteró que los mariachis no eran ecuatorianos. Porque cumpleaños que él iba, los mariachis iban a tocar. Claro. Entonces, él asimiló que los mariachis eran algo tradicional. ¿En qué punto tú dejaste, digamos, nos has contado un poquito a breves, superficialmente, dejaste ya la música mexicana para hacer más bien otro tipo de géneros? Nos decías que te ha impulsado tu ex esposo, que era tu manager, a hacer esto, pero ¿tú sentías que eso era como una ruta que también podría circular? Bueno, yo hice muchísimos años la música mexicana, ya después de haberme enamorado de esa cultura, de ese nacionalismo que siempre envidio y que desearía que los ecuatorianos tuviéramos, ¿no? Porque gracias a ese nacionalismo que tienen los mexicanos es que todo México, en todo su aspecto cultural, se ha dado a conocer en el mundo entero. ¿Quién no se ha comido un taco mexicano, se ha tomado un buen tequila? ¿Quién no se ha puesto en algún momento, para lo que sea, un traje charro? ¿Quién no ha cantado una canción mexicana? Y además que todos los artistas mexicanos en algún momento, no importa el género que ellos hagan, en algún momento cantan con mariachi. Entonces se sienten tan orgullosos de su cultura que han logrado traspasar fronteras por todo el mundo. Aquí en Ecuador nos falta eso. Nos falta sentirnos identificados con lo nuestro. Como que nos da pena comernos el cuisito, no sé, todo eso cuando extrañamos, cuando estamos ya fuera de aquí. Ahí empezamos, doy mi vida por un yapingacho. Pero cuando estamos aquí,
A veces es como que, ay, no, vamos a comer comida italiana, vamos a comer comida china, el sushi. Y no digo que no sea rico, No sé. pero cuando nos toca comer algo nuestro es como con vergüenza, como, ay. Y eso sobre todo pasa en los jóvenes. En los jóvenes. Y eso hay que quitar, hay que hacer que se sientan orgullosos de lo que tienen. Entonces, la música mexicana me ayudó a reconocer eso a mí. Me ayudó a amar no solo el país mexicano, que a veces lo siento como mi segunda nacionalidad, sino me ayudó a identificar la forma correcta de amar nuestra cultura. Entonces yo empecé a fusionar la música ecuatoriana con la música mexicana y me di cuenta que, wow, o sea, me gustaba muchísimo. Se puso muy, muy de moda en el Ecuador. Sin miedo a equivocarme, yo creo que empezó por Cuenca ese gusto a los mariachis y luego ha trascendido a nivel de todo el Ecuador. ¿Y en qué momento yo dije no más? Pues no lo he dicho porque lo sigo haciendo cuando me piden, pero sí dejé bastante de hacerlo cuando ya tuve mi primera separación. Y conseguí una nueva manager que, por cierto, saludos a mi querida manager Daisy Morales de Opus Music, que cuando yo llegué donde ella, muy herida, emocionalmente lastimada, con necesidad de un cambio, no solo a nivel personal, sino profesional, y ella me dijo, bueno, tú eres joven, ¿qué te parece si hacemos algo de música ecuatoriana? Porque obviamente todas las personas que están dedicadas a ser esos embajadores de la música ecuatoriana ya están creciendo y en algún momento pues ya no los vamos a tener. Y de ahí pues es verdad, ya recién se nos murió nuestro querido Eduardo Miño Naranjo, a quien yo quise muchísimo. ¿Cantaste con ellos alguna vez? Sí, yo tengo una grabación junto a ellos. Canté muchas veces con ellos en muchos eventos. Fue de hecho Eduardito la primera persona que cuando me vio cantar junto a la Orquesta Sinfónica por primera vez a mis 15 años, en el escenario me llamó y me dijo, ella va a ser grande. No crecí mucho, igual que él. Una cosa es la grandeza y otra el tamaño. Porque me la creí, porque gracias a esas palabras continué este camino difícil que es la música. Y bueno, y desde ahí dije, ok. Sin embargo, fue algo chistoso porque yo obviamente que venía ya haciendo tanta música mexicana, tenía como amigos y como mi gente de confianza, mis músicos de confianza, mexicanos, ¿ya? Entonces cuando me dicen tienes que grabar un disco ecuatoriano, yo lo primero que pensé es voy a llamar a mis compositores mexicanos, porque quiero que salga un disco diferente a lo que todo el mundo ha escuchado aquí en Ecuador. Y ahí nace mi primer disco de música nacional ecuatoriana, realizado completamente en México. Los mexicanos asombrados de nuestra cultura. Por ahí también hay algunos valsecitos latinoamericanos. Y que ya lo venía haciendo, como dije hace un rato, porque tengo esa fusión entre México y Ecuador. Pero esta vez ya empecé a dedicarme a la música ecuatoriana como es, con su requinto, con esas guitarras que lloran en el momento de cantar, adentrarme más al pueblo, a los eventos, no sé, de reinas, de las fiestas patronales de cada ciudad. Y juntarme a otro tipo de público fue algo también maravilloso. Ese amor que yo sentía por la cultura mexicana, por fin podía entenderlo de mejor manera al hacer mi música, a lucir en mis trajes, ya no los diseños charros, sino ya empezar a hablar de diseños con macanas, con tejidos, con bordados hechos a mano, con pues candongas que nos identifica como joyería, meter algo de paja toquilla. El alcalde, uno de los alcaldes de Pedrito, me dio el reconocimiento de ser la embajadora del sombrero de paja toquilla. Así que cada vez que viene algún artista internacional, yo pues regalo un sombrero porque tienen que llevar lo nuestro. Entender que aunque se llaman Panama Hat y piensan que son de Panamá, no, son nuestros. Es hecho de ecuatoriana y digamos, hay dos vertientes, ¿no? Una que está aquí en Cuenca y otra también en Manabí. Exactamente, o sea, son del Ecuador. Son del Ecuador. Nosotros pues mandamos a todo el mundo y la gente luego se identifica con eso.
se identifica con eso, mucha gente lo tiene y a veces nosotros no tenemos un sombrero de paja toquilla en nuestras casas. Yo el último sombrero que regalé fue a Alejandro Fernández en su última gira que estuvo aquí y él lo lució por unos segundos obviamente en el escenario y pues de eso debemos sentirnos orgullosos. Así que hoy en día es lo que me dedico, es lo que hago, tratar de hacer la música nacional ecuatoriana de la forma correcta, en un nuevo estilo. Y al mismo tiempo, cuando me piden música mexicana, obvio que lo hago, amo esa música también. Y he pasado por muchos géneros, he cantado tangos, he cantado boleros, he cantado valses, he cantado inclusive las cumbias, tecnocumbias, que en una época también estuvieron de moda. Sí, claro. Así que no tengo miedo a involucrarme en los géneros diferentes que existan, pero por hoy estamos muy a gusto y felices de hacer la música ecuatoriana. Volviendo al tema había un programa, sigue habiendo un programa que se llama La Dinastía Fernández y algo más. Entendía que Pedrito Fernández no es de apellido Fernández, tiene otro apellido que no me acuerdo el apellido de Pedrito Fernández. Pero en medio de eso, en el algo más, ponían tus canciones y yo en el bus digo, Rita está cantando. Y también, claro, cómo no, una buena época donde la tecnocumbia estuvo fuera de, digamos, de control, un crecimiento. De hecho, la cumbia en Argentina, en México mismo, crece porque es este ritmo colombiano que ha permeado para Panamá, para México, para Ecuador. Tenemos nuestra propia versión de cumbia, los peruanos tienen su propia versión. Digamos, es un ritmo súper latinoamericano y estaba viendo incluso que en Francia la cumbia va pegando incluso con la música electrónica. Entonces es interesante cómo la música, los ritmos pueden traspasar, ¿no? Sandra, cuando tú has hecho encuentro con, por ejemplo, los hermanos Núñez con Paulina Tamayo, ¿qué has aprendido de ellos o qué han percibido? ¿Cómo han logrado fusionarse ustedes en sus encuentros en la música? Yo creo que uno, como una persona más joven, con menos experiencia que estos capos de la música, está detrás. Lo único que uno busca es aprender, admirar lo que ellos hacen. Y sí, me he acercado sobre todo con los hermanos Núñez, que ahora son mis grandes amigos. Con quienes hicimos este tema Amor, Dolor. Ahí tienes unas fans que me han pedido que manden saludos. Así es que bueno, para estas fans les mandamos un saludo. Muchos saludos, sí. No, han sido personas, yo creo que en la música todos los seres humanos, porque al final somos todos seres humanos con los mismos sentimientos, problemas, ilusiones, decepciones. Somos personas que nos une la música, que tomamos a la música como ese medio de transmisión de todas nuestras emociones, ¿no? Así que, pues, hay escenarios y escenarios, hay artistas y artistas, hay artistas que se sienten felices y tienen esa humildad para poder saludar con otro artista, transmitir lo que saben a ese artista, ser ese apoyo, impulsar, cogerles de la mano y decir, vamos, tú puedes. Y hay otros artistas, en cambio, que tienen celos de ver a alguien que está viniendo atrás de uno y decir, chuta, no, me va a ir pasando. Entonces mejor le detengo, mejor donde yo cante, él no va a cantar, donde yo esté, esa persona no va a estar. No voy a decir nombres, pero me ha pasado. Me ha pasado que a veces se me han caído eventos, se me han caído contratos, porque estas personas que la única justificación que pongo es el miedo que puedan tener a que uno pueda, no sé, lucirse más o brillar más. No creo, yo no creo en esas cosas. Si es que pasan, pues allá, cada quien con sus cosas, ¿no? Pero yo, en cambio, soy diferente. Yo pienso que en este mundo vinimos a aprender y vinimos también a enseñar, que si tenemos la posibilidad, con toda la humildad, de dar la oportunidad a una niña que está iniciando, a un joven que está detrás de uno, o a un adulto inclusive, que también uno le puede enseñar, vamos. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo la suficiente madurez vocal, la suficiente preparación vocal y sobre todo también muchos valores y a nivel personal también una humildad que me caracteriza. Creo mucho en Dios, en que cuando uno obra bien, las cosas se le devuelven, en que uno no debe creerse más que nadie, porque todos nacimos de la misma forma.
Y nos vamos así que, mismo, ¿no? y así mismo nos vamos. Hoy Bichitos, estamos, mañana no. Mañana volvemos bichitos. Así que ¿para qué creerse lo que no somos? Así que cuando me toca estar, claro, al lado de esos artistas que casi no se voltean a saludar, pues yo les tengo un poco de pena, de lástima, ¿no? Porque a veces digo, me tiene miedo. Sandra, y digamos estas colaboraciones musicales, por ejemplo, esta con los hermanos Núñez, ¿cómo hiciste contacto? ¿Cómo lograste hacer este match? Bueno, mi manager en esa época también era manager de ellos, así que fue muy fácil poder pedirles que hicieran una colaboración conmigo. Y a raíz, como dije, de ese tema, pues ha crecido una linda amistad. Son unas personas muy lindas, muy nobles, muy chistosas. Disfruto mucho cuando los veo. Han venido a Cuenca, yo he ido allá muchas veces. Tenemos muchos planes de volver a hacer un tema, aunque hay que jalarles las orejas porque pasan a full y es complicado ponernos de acuerdo, pero pues se vienen muchas sorpresas. ¿Dónde grabaron el Amor Dolor, el estudio? Ya, todo lo que es música, o sea, músicos, la pista, digamos así, fue montada aquí en Cuenca, mi voz igual. ¿En qué estudio grabaste eso? Ay, esto fue, ¿cómo se llama? Fabricio Vázquez. Fabricio Vázquez. Ya, en el estudio de él, que no tenía ni idea de cómo hacer música, porque él no es un artista de música ecuatoriana, pero como travesura yo estaba haciendo unas cosas, unas baladas con él, y de pronto se dio esta oportunidad y dije, oye, ¿podemos grabar? Sí, claro. Lo grabamos. Los hermanos Núñez grabaron en Quito sus voces y luego todo eso yo mandé a masterizar en México. Entonces, como digo, es como chistoso todo eso. Además que los mexicanos tienen un nivel alto, o sea, hay que reconocer eso. Y qué bien, digamos que puedas tener una base, pero sí. Y además hay una cosa más que sí debo resaltar. Alguna vez estuve involucrado en un proyecto de grabación. Y yo les decía a estas personas, yo puedo grabarte, pero no puedo masterizar eso. Porque para darle el toque de música nacional, para darle ese toque que tú deseas, tiene que estar en otras manos, de lo cual yo no estoy al final. Así es. Cada persona, cada estudio, cada músico tiene su estilo. Y pues de eso aprendí yo mucho, porque mi primer disco se volvió como un disco súper elegante, súper de teatro, muy escuchable para sentarse y realmente en un teatro escucharlo. Y mi manager me decía, ok, el siguiente disco hay que hacerlo, pero ya un poquito más popular, que le guste a la gente, que lo disfrute ya no solo en un teatro, sino también, no sé, en una fiesta de pueblo, en el que realmente es donde yo trabajo mucho. Así que el segundo disco lo hicimos en Quito, con un gran amigo, Cristian Naranjo, ya con mucha experiencia, con muchos músicos muy profesionales allá. Y así nació el disco Lo que tu amor soñó, que es una mezcla de boleritos, igual valsecitos y también nuestra música nacional ecuatoriana. Así que nace ese segundo disco que se hizo un lanzamiento así mismo a lo grande. ¿En qué año fue esto? Ay, eso ya fue, híjole, y eso siquiera unos 10 años, 8 años atrás. Sí, después de eso, pues intentamos hacer otras producciones discográficas, pero con la tristeza de saber que ya un disco no se vende, que un disco no se recupera, que cuando uno graba 10, 15 temas, pegan 2. Entonces, lo que hoy en día hacemos los artistas es ya sacar solo sencillos. Y han salido varios. Entre ellos, Amor Dolor es uno de los sencillos que sacamos del No Pertenece a Ningún Disco. Luego grabamos con los Quipus de Perú el vals Nada Soy, que también hicimos un video en Machala, antes que se hunda ese malecón que hay. Creo que era como de 120, creo que era de 1932, algo así. Sí, 70 años. Yo me quedé así como, ¡ay, no! Yo estuve ahí, grabé ahí. Pues ahí hicimos junto con los Quipus. Tuve la oportunidad también de grabar con los Antares de Colombia. Colombia, sí. Con los Visconti de Argentina. Hoy en día con la propuesta de grabar con los Tres Reyes de México, que están volviéndose a unir con mi querido amigo Adrián Ramírez. Y la amistad grande que tengo con los Panchos, posiblemente en algún momento también haga alguna travesura con ellos. Sandrita, entonces, la pregunta a la que iba afinada mi siguiente inquietud era, ¿cómo hace un artista justamente para
estar en un mercado donde estás marcado por los algoritmos, por la tendencia, porque si no tienes el número de reproducciones, el algoritmo no te recomienda. Y digamos, a veces si no pautas con YouTube, no se promociona también el video. O en Spotify, si no estás en ciertos países, las regalías son ínfimas. Hablé con Grecia Albán y ella me decía, bueno, si me quieren apoyar en la noche cuando vayan a dormir, bajen el volumen de su teléfono y denle loop a todo este playlist para que genere unos centavitos, decía ella. Como un hack al sistema, ¿no? Pero Sandra, ¿cómo tú entonces miras el momento actual y el futuro con, por ejemplo, IA? Hay grandes demandas ahorita porque, por ejemplo, la empresa Sono está siendo demandada por Universal, por Sony, porque has tomado las voces de sus cantantes y están clonándose. Y Bad Bunny está cantando pasillos. Estoy exagerando. Pero puedes hacer esa, como tú dices, esa travesura. Pero ¿cómo ves tú este momento técnico? Los músicos de la técnica están muy relacionados. Pero ¿cómo tú ves esto, Sandra, para el presente y el futuro? Bueno, primero, recordando un poquito el pasado, en el que las radios pues eran lo más fuerte que había para que un artista se dé a conocer. Los canales de televisión con sus programas también artísticos que se hacían. Con mucha tristeza y por experiencia propia puedo decir, no todas, pero muchas radios cobraban, y muchísimo, a los artistas para poder pasar su música. ¿Te tuviste que someter algo de eso tú? ¿O tu madre? Sí, todo el tiempo. Nosotros a veces pagábamos, hacíamos canjes con presentaciones o, no sé, dábamos premios fuertes y no era cualquier cosa, eran cosas grandes. Y claro, la música en un mes sonaba increíblemente y si es que en ese mes pegaste, qué chévere, porque la gente luego seguía pidiendo. Y si no, simplemente nunca más volvían a poner tu música. Y listo. Ay, ¿quieres que siga sonando? Ok, sigue pagando. La famosa payola le llaman en España. Sí, entonces eso era súper triste, que cuando se abrieron o empezaron a hacer el boom de las redes sociales, en las que ya uno era dueño de lo que uno quería transmitir al público, ¿no? Y al mundo. Al inicio aparentemente un poco fácil y sencillo eso, de no tener que depender solo de los medios radiales, pues se volvió súper simpático ya empezar a subir las cosas a YouTube y todo. Primero yo lo hacía por dar a conocer, nada más, solo por dar a conocer. Y como pues, medio más de publicidad, de promoción. Exacto, Tuyo, si es ¿no? que la gente que me seguía, pues disfrutaba de eso, chévere. Después ya uno se entera que eso se monetizaba. Wow, chuta. Encima de que subo algo que lo hago porque me gusta y nada más, puedo ganar algo de eso. Qué chévere, ¿no? Entonces, claro, se empieza a monetizar, a utilizar los medios digitales. Y como dije, en algún momento hacer un disco que conlleva muchísimo dinero, tanto en la realización de la pista en vivo, de someterse a la grabación, que yo hice muchos viajes a México para poder hacer esas grabaciones. Tengo 12 discos. Entonces se vuelve una situación como, bueno, tengo mi disco en el que he invertido mucho en fotografía, maquillaje, peinado, vestuario. Obviamente ya la carátula, el disco, el diseño. O sea, hay miles de cosas involucradas. Y que el día de mañana ese mismo disco está pirateado y se vende por $1. Y no recibo ni un centavo de ese dólar para devolver mi inversión. Se volvió algo que uno dice, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Qué hago? Y encima después salen estas plataformas digitales como Spotify, en el que uno simplemente sube su música y la gente ya no necesita el disco. Entonces se vuelve un tema como, necesito recuperar por lo menos la inversión de ese disco. Y si la gente ya no va a comprar mi disco, ok, por lo menos que las plataformas me devuelvan un poquito de lo que yo invertí. Nada más, eso es, digamos, mi forma de pensar con respecto a los canales digitales. Pegar con una canción no es fácil, lanzar canciones nuevas, canciones inéditas, no es fácil. Es como dije al inicio, somos un país que primero prefiere lo internacional, después lo nacional y al último lo local, cuando debería ser al revés, ¿no? Deberíamos amar primero a nuestros artistas y después que venga lo de afuera. Pero a veces nadie es profeta en su propia tierra. Yo, de hecho, aquí en Cuenca
casi no me presento. Siempre uno sale más afuera que aquí, y acá prefieren como los artistas que vengan de afuera, los nacionales, los internacionales, y eso se siente con mucha tristeza. La ley dice, pero que debe siempre haber una contraparte nacional cuando hay un artista internacional. Sí, no se cumple al 100, aunque claro, cuando hay un artista internacional, hay muchos artistas que se regalan, que dicen, yo me quiero presentar gratis, y pues, ¿para qué les van a contratar a los artistas nacionales o locales si ya hay muchos que se quieren ir gratis? Gratis. Y uno como empresario, porque también he sido empresaria, pues claro, también ve la economía y dice, no, es bueno y lo quiere hacer gratis, ok, vamos. Entonces, esa prostitución que a veces hay también entre artistas, entre los músicos, no se vuelve justo, pero al mismo tiempo es como, ¿qué hago entonces? Yo soy un artista que estoy empezando y es la única forma de darme a conocer y soy bueno. Tengo que hacerlo. Y a todos creo que nos ha pasado en algún momento. Yo también recuerdo en mis inicios en la música, cuando estaban los mariachis, cobraba $10 por show. Y eso es lo que a veces uno hace. Primero, como dije, cuando lo hace por amor. Después, cuando uno empieza a valorar y a valorar lo que hace, a sentir que se ha preparado lo suficiente para poder decir, bueno, esto es lo que cuesta mi trabajo. Y obviamente con la responsabilidad de subir a un escenario y hacerlo de la forma correcta, empieza pues, ¿no? A pelearse con, bueno, ¿qué hago? O cobro menos y tengo más shows, o cobro más y no tengo tantos shows. Bueno, ¿qué hago? Cobro lo que es, y empiezo a competir con los artistas nacionales, y en mi ciudad prefieren los nacionales que yo. Y entonces se vuelve un tema un poquito complicado. Pero regresando a esto de las redes sociales, de lo que hablábamos, es algo que pues hay muchos influencers hoy en día que ya tienen sus técnicas, y que sobre todo en pandemia yo recuerdo que empezó algunas plataformas con que mientras más ridículo uno haga, hay más vistos, que mientras más cosas chistosas uno haga, tiene más vistos, que la gente ya no valora tanto el talento, sino el chisme. Ya no es el talento, ya no es la cultura, es de qué me puedo reír, que el uno se cayó, que el otro hizo un reto, que casi se muere, que la noticia de farándula rosa. Y a veces eso mantiene a la gente como más atraída que las cosas culturales. El talento. Entonces uno se vuelve, yo a ratos que me han pedido, sale un video bailando, haz alguna travesura, algo loco y ya. Y yo así, a veces digo, bueno, sí, voy a ver si es que hago algo, pero no puedo, me cuesta. Soy un poco acholada para hacer muchas cosas que yo veo que otros lo hacen. Y ahí me doy cuenta que también es un talento. Que también a veces hacer cosas que a la gente le cause gracia es un talento. No es fácil también ayudar a que la gente ría, ayudar a que la gente llore, no es fácil. Ser un payaso de profesión no es nada fácil. Pero asimismo, pues dedicada a lo que es el mundo artístico, siempre estamos intentando hacer lo que a la gente le guste, y por lo menos mediante la música llegar a esos corazones que todavía disfrutan y aman de lo que un artista hace. Estaba viendo dos cosas hablando de esto de la tendencia. Mi amigo Federico Rossi es italiano, te decía, y toca el bajo con el grupo Curare. Entonces Federico me contó que me regaló un disco físico, un CD. Yeah. Dice, porque todavía nosotros queremos tener sí, aunque hicimos solo 100, ten aquí, te doy uno para que tengas. Y de hecho le hice escuchar a mi mamá, que ya es una mujer grande. Me gusta, me dice, música pesadonga, no es una baladita, es rock. Ellos le llaman longo rock o longo metal, perdón. le llaman así porque resaltan las zampoñas, fragmentos de música en quichua, o letras en quichua, y digamos, y en medio de eso me decía, nosotros estamos luchando con el objeto,
porque el disco se convierte en un objeto. Y estos días estuve viendo una especie de tag magnético o tag RF por radiofrecuencia, que es una especie como de una capsulita de este tamaño, una especie de mini CD donde tú sacas y están cositas, pero realmente no es un artefacto físico, sino que es un código magnético. Un código QR, así. No como un código QR, sino más bien tiene una radiofrecuencia que se empareja con el teléfono. Hay una serie de indicaciones. Y esto te enlaza a diversas plataformas donde tú te ingresas y te dicen bienvenidos a este nuevo disco, esta propuesta, te contamos que y además es un sistema actualizable. Entonces, cuando tú vas lanzando, tú puedes meterte siempre y vas a encontrar que de pronto las fechas de los conciertos es muy interactivo. Pero, qué chévere. Pues yo quiero aprender de eso también. Te voy a mandar la información para que le veas porque Federico me dijo, está buenísimo. Y esto comienza también a pasar en Colombia. Vi a otro gestor cultural y decía, este es un formato híbrido. Entonces tienes un CD donde hemos grabado el surco para que tú lo pongas en un tocadiscos de acetato. Entonces tú pones ahí y va a sonar una canción, pero además de eso va a estar grabada la misma canción en formato digital. Wow. Sí, en datos. Entonces tú pones en un reproductor de CDs o un reproductor de MP3 y va a sonar. Wow. Entonces digo, me parece interesante cómo todavía está pasando esto. Yo acabo de comprarme un disco de Harry Styles hace 2 años. Me costó ¿cuánto fue? Unos $60, porque soy un romántico, me gustan los discos de acetato, me atrevo a gastarme eso. Hace unos años me compré un disco de Adele, me venía con un código de descarga a la plataforma web de ella. Digamos, Dua Lipa, me compré un disco de Dua Lipa, un disco doble. Hay incluso un featuring con Bad Bunny y con un cantante de reggaetón colombiano que no me acuerdo el nombre este instante. Pero digamos, producir un disco físico es muy caro. Y estoy pensando en un compañero tuyo que también es artista, es Juan Rojas. Ah, el Juanito. Juanito Rojas, él se fue a Estados Unidos, se fue a Nashville y grabó un disco de acetato. Me dijo, Javi, me acabo de gastar como $15,000 grabando esto. Porque me fui a Estados Unidos, grabamos en Cuenca, masterizamos acá, llevamos el material y en Nashville tuvieron que volver a masterizar el disco. Me tocó volver a pagar la masterización porque un disco de acetato tiene otro tipo de masterización. Claro. Para que vuelva a sonar como debe sonar. Y le dije, Juan, véndeme. Me manda a hacer 1000 discos, dice, y no tengo vendido más que 100. Entonces tenía una dura, larga trayectoria. Y me acabo de comprar, por cierto, un disco de la Papaya Dada. Papaya Dada sacó un disco de acetato con sus colores. Es un disco de acetato transparente, fucsia, con esa estética que ellos tienen de esos colores así como festivos, claro. Festivos. Entonces digo, hay como... Y claro, hay algunas llegadas. Y la cumbia que ellos están haciendo, le sientes colombiana y le sientes peruana. Que es como que han buscado su nicho, como tú me has estado diciendo. Pero se han enfocado en eso, justamente, específicamente en esta cumbia festiva. Claro. Y la canción esta de Amapola, Si yo te quería... Mi canción. Esta canción que tú nos cuentas, que todos la hemos cantado porque nos hemos sentido tal vez defraudados en el amor, etcétera. Sandra, entonces hay como estos esfuerzos, pero siguen siendo caros y de por medio está lo que te decía. Este tema de la inteligencia artificial que ya clona la voz de Sandra Argudo. Le pongo yo la letra en un prompt y me sale la nueva canción de Sandra Argudo de pronto. ¿Cómo tú ves ese futuro digital? Te he hecho como un barrido entre lo más nuevo, entre lo no tan nuevo y algo que es súper viejo, que es el acetato, lo clásico, a lo cual los artistas están buscando vender otra vez el objeto físico. Y, por ejemplo, tú, si te has dado cuenta, muchos artistas como Paul McCartney han vuelto a dar giras. Bueno, hace como 10 años Paul McCartney estuvo en Quito, hizo una gira, porque las regalías también ya son muy poquitas con el disco o los convenios que tú firmas. Entonces ellos a veces ni siquiera tienen los derechos de su música. Y por cierto, me escuché esta canción de tuya, este valsecito, Sueña puede ser. Sabes, perdón por ese lapsus, pero me lo escuché, hermoso vals.
acompañen esa comida, esta noche con esa canción, disfrútenla, dedíquenla a alguien. Pero Sandra, ¿cómo tú ves entonces este panorama, este futuro a corto o largo plazo que tú ves? Bueno, yo veo que la música se ha vuelto un poquito más fácil, digo yo, ¿no? Ya no es tan necesario ser un cantante espectacular, porque tal vez soy un poco desafinado, voy a un estudio, un autotune y salgo como el mejor cantante del mundo. Y de pronto esa canción que yo subo a redes digitales, porque soy un crack en redes y en plataformas digitales, y logro que se haga un número 1 y wow, es un boom sobre cualquier persona que haya estudiado música o sea un cantante de ópera o lo que sea. Sí, de pronto soy guapa, soy guapo, y eso es un plus que me ayuda a lucir, no sé, mi cuerpo, mi cara, y que llega a las chicas, a los chicos, ay, le viste al nuevo artista, ay, qué guapo. Porque nos pasa, ¿no? Pero yo primero admiro eso y digo, wow, me encantaría que alguien viniera y diga, Sandra, yo quiero cogerte a ti y decir a todo el mundo, bueno, voy a hacerle famosa ocupando todo lo que son estas situaciones nuevas, digitales, la tecnología. Y yo diría sí, claro, ¿por qué no? Yo de una, que todo el mundo se entere de quién es Sandra Argudo, vamos. ¿Quieren cambiarme de nombre? Va. ¿Quieren pintarme el pelo de rojo con fosforescente? O sea, como los... Vamos. Mientras todo sea, no se salga de mis principios, obviamente, y tenga que ver con la música, yo siempre digo, a todos sí, ¿no? Sin embargo, hay algo que yo digo y que es muy, muy real. A un verdadero artista se lo mide en el escenario, en vivo, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que uno pueda hacer de forma digital, en un escenario en vivo, es cuando uno ve. Como pararse en un ring. Listo. ¿Estás lista? Sí, claro. Porque sé lo que hice. Porque sé el esfuerzo que me ha costado poder grabar un disco, poder cantar como uno lo hace, equivocarme muchas veces, sacrificios, malas noches, dejar de hacer muchas cosas, haber vivido momentos difíciles, bonitos, de todo, para subirme a un escenario y poder brindar con mucha seguridad lo que uno sabe. Si soy de esos artistas que dependo de un autotune, que dependo de que todo el mundo maneje o dependo de una cara bonita, cuando me subo a un escenario y me pongan un micrófono sin autotune y sin nada más, ¿qué va a hacer? Ya no va a hacer nada. Entonces, siempre digo y diré, un artista se lo mide en un escenario y en vivo. Así que toda esta tecnología me parece lo máximo. Como digo, me encantaría aprender, poder y hacer 1,000,000 de cosas que impulsen lo que yo ya sé. Pero si es que tengo que enfrentarme o compararme con eso, pues siempre en un escenario en vivo, en el que se pueda realmente uno demostrar qué es lo que uno hace, ¿no? Y no se puede competir con esas cosas. Hay muchos artistas que hoy en día se están adaptando a los nuevos géneros musicales que están de moda y está muy bien. Porque es que si no, ¿cómo? ¿No? Y ahí ya vemos otros artistas que pues nos mantenemos en la situación cultural, local, en lo nuestro, en nuestra cultura, que es mi caso, que de pronto no competimos a nivel internacional, pero lo hacemos de todas formas, de la forma correcta. Te había contado de Grecia Albán y también de Alex Alvear. Alex Alvear no te conté, pero Alex Alvear era parte del grupo Promesas Temporales. Promesas Temporales es un grupo de proto-rock, diría yo, del año 85. O sea, estamos hablando de 40 años atrás. Y Alex Alvear es, como era... Su música era un poco incisiva, ¿no? Ahí estaba Héctor Napolitano, músicos guayacos. Y en Quito estaban viviendo ellos. Alex Alvear, un día uno de estas patrullas del escuadrón volante se lo llevó, casi lo matan. La mamá era irlandesa, él le manda a la mamá a Berkeley, él va a Berkeley a conectar con la música, pero como él tenía un aspecto un poco gringo, él decía, no me sentía ecuatoriano porque
medio colorado, como soy yo, pelirrojo. O sea, la gente me decía el gringo Alvear. Entonces, cuando llego a Estados Unidos, en cambio, no me sentía gringo, porque me sentía que no era norteamericano. Y cuando estaba pasando por ahí, veo a una familia otavaleña cantando y dije, yo soy ecuatoriano. Entonces, Alex Alvear ha hecho varias colaboraciones con la familia Cachimuela ya en la provincia de Imbabura. Y él tiene un disco que me acuerdo que estuve... le pregunté esto hace unos 2 años, se presentó aquí en unas fiestas de Cuenca. El disco se llama Lichigo. No me preguntes por qué así le puse el nombre, pero entonces Alex me contaba que él es bajista, ¿no? Y es tremendo músico de jazz, etcétera, pero con este cross entre la música ecuatoriana y el Latin jazz y todo esto. Entonces, y él ha hecho featurings con Mariela Condo y etcétera. Entonces, con la Grecia Albán del grupo Bueyes de Madera, también de otra ola de música. Ella es de una ciudad pequeña como La Tacunga. Sacó un disco recién que se llama Mamahuaco, un disco muy bonito y habla del volcán, etcétera. O sea, me parece que es como estos esfuerzos sí hay, Sandra. En el país hay unos remanentes culturales de la nueva generación. Se están yendo los más veteranos, como tú me has comentado. Tristemente hace poco murió Eduardo Miño Naranjo. Eduardo Miño Naranjo. Y esto ha provocado entonces, digamos que, como tú dices, hay un remanente que está buscando todavía afianzar en contra de la cultura mayoritaria, que es como algo que tú has remarcado varias veces. Sandra, ¿cuál sería como tu reflexión final para terminar esta entrevista a estas nuevas generaciones? Tú has dicho, si yo puedo ayudar a un pequeño, a una niña que viene a mi academia, por cierto, recupéranos el nombre o repítenos el nombre de la academia también, para que la gente vaya, se entere, digamos, tal vez tiene inquietudes, canta bien el karaoke, pero no se anima. Sí, pero ¿cómo podríamos entonces mirar ese futuro para las personas que no están interesadas en estar en el mainstream, en la punta del reggaetón, sino más bien con algo, como tú has dicho, más ecuatoriano, más nacional incluso? Bueno, nuestra academia Music Elite es una academia primero que nace con la necesidad de impartir los conocimientos que hasta el día de hoy hemos tenido, no solo en la parte académica, sino con toda la experiencia que nos ha dado el mundo artístico. Así que en mi caso, pues, una de las cosas que yo más pongo énfasis es la interpretación, además de la técnica vocal. Y por supuesto, todos mis alumnos tienen en algún momento, no importa el género musical al que se dediquen, tienen que aprender algo de nuestra cultura. Entonces la música ecuatoriana en algún momento va a pasar por sus vidas, desde el más chiquito hasta el más grande. No siempre ingresan personas que quieren dedicarse a la música como algo profesional. También hay personas que de pronto tienen esa ilusión de cantar en un karaoke, pero bien. O simplemente que porque quieren grabarle una canción a su hijo, a su hija, o porque quieren cantar y dedicarle a su novia, o simplemente lo quieren hacer porque es un hobby. No sé, cualquiera de esas ilusiones y pasiones, pues nosotros estamos ahí listos para apoyarles en Music Elite. Estamos en la calle Guayas 354 y Remigio Crespo. Y pues pueden comunicarse, si no, al teléfono 0969-062-942 para ver horarios y todas esas cosas. Pero a lo que tú, regresando a esa pregunta, yo creo que sí, que nuestra música y nuestra cultura tienen que estar bien puesta en primer lugar, bien. Yo admiro mucho a esas mamás cuando me mandan esos videos de sus hijas cantando música ecuatoriana, niñas de 5, de 7, de 10 años. No son las niñas, son sus papás que están impulsando a esas niñas desde muy chiquitas a amar lo nuestro. Y eso es admirable, eso es muy admirable. Que nosotros ya como adultos tengamos esa responsabilidad de amar nuestra cultura e impartir eso a nuestros hijos. A mí me cuesta, que a pesar de que yo canto música ecuatoriana, a veces mis hijos están en otra onda, con artistas internacionales, con la moda, con las tendencias, y yo no les prohíbo, porque para mí todo género musical, incluido reggaetón, corridos, todo
es súper, súper válido. A mí me encanta, lo bailo, lo disfruto en general. Creo que lo único irrescatable de a veces de esos géneros nuevos son las letras, que no se dan cuenta que las escuchan gente adolescente con criterios no todavía bien formados y que pueden tomar como algo natural la sexualidad de una forma tan fea como a veces la presentan en muchas canciones. Tan explícita, ¿no? Entonces, solo es eso, creo que todos criticamos y estamos en desacuerdo, más no del ritmo. El ritmo yo creo que es pegajoso, contagioso. Es una maravilla. Y yo siempre digo, solo se puede criticar algo que yo pueda hacerlo mejor. Y he intentado cantar música urbana y no puedo, entonces no la puedo criticar porque no la puedo hacer. Entonces, sí, tratemos de amar la música en su extensión, pasar por todos los géneros musicales, estudiar cada género, hacerlo de la forma correcta, pero nunca olvídenos de lo nuestro. Gracias a Sandra Argudo por acompañarnos en esta edición de los podcasts de Olive. Quiero agradecer de manera especial a Johnny Wambaña y a Freddy Sea de la Universidad de Cuenca, y nos han prestado un set alterno al estudio de la radio de la universidad. Tenían un programa en vivo que se nos cruzó ya, me dijeron, Javi, digo, no puedo hacerle esperar a Sandra, así es que me voy al otro lado. Entonces agradezco mucho también a Fernando Ortiz, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, que también es parte de este proyecto de gestión de educación superior. Sandra, gracias por habernos acompañado en esta edición. Apenas estemos lanzando este proyecto al aire, te lo voy a compartir para que también lo compartas, lo divulgues tú también. Muchas gracias. Sí, a las órdenes, Javi. Gracias por la invitación. Siempre es bonito conocer pues todas las facetas de lo que hacemos los artistas, y qué chévere que esta sea una plataforma para darnos a conocer. Gracias por tu tiempo, por tu amable tiempo, y me despido. Yo soy Javier Macas Enderica. Hasta la próxima. Chao. Los podcasts de Olive es una producción de radiolabec.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.